el profesor James Wolfson y pertenezco a la Universidad de Aston en Birmingham, en el Reino Unido. Hoy voy a hablarles acerca de CLEAR, informes académicos sobre lentes de contacto basados en evidencia en inglés. Y les diré más acerca de por qué deberíamos leer estos informes y qué información útil nos darán en el futuro. Así que esta presentación va a tratar sobre la evidencia basada en la práctica y cómo deberíamos desarrollar adecuadamente eso en nuestras rutinas diarias. Para eso, la primera pregunta que tenemos, es ¿qué es la práctica basada en la evidencia? Bien, la práctica basada en la evidencia en realidad se remonta a la medicina, basada en la evidencia, porque fue adoptada por primera vez en la enseñanza estudiantil sobre medicamentos a principios de la década de los 90. Y se dieron cuenta como clínicos que teníamos una gran cantidad de experiencia clínica que construimos con el tiempo. Y por supuesto, asesoramos a la siguiente generación de estudiantes que ingresan especialmente como aprendices, aprendiendo de nosotros a pesar del hecho de que han ido a la universidad. Pero por supuesto, eso sigue siendo una cantidad limitada de experiencia, porque se relaciona con la población de estudio que vemos y cómo hemos aprendido y con quién hemos hablado. Y lo que querían estos clínicos es que fueran capaces de recurrir a niveles más altos de evidencia. Por ejemplo, si le consultaran a mi hijo sobre un dato en particular, ¿dónde creen que iría? Iría a Google. ¿Por qué? Porque mucha gente usa Google y hay mucha información ahí. Pero por supuesto, solo porque obtienes algo de información en una página web no significa que sea correcta. Y de hecho, muchos de nuestros motores de búsqueda, como Facebook y algunos otros en realidad, están restringiendo la información de ciertas personas porque está bastante probado que es incorrecta y también perjudicial. Entonces, ¿cómo decidimos qué información usamos? Un paciente está sentado en nuestra silla. Tenemos que tomar decisiones sobre el tipo de lente a ajustar, sobre el diseño de esa lente, sobre el material y las propiedades del material de esa lente. ¿Cuánto tiempo necesitan para adaptarse a esa lente? ¿Con qué frecuencia deberíamos verlos? ¿Qué pasa si ellos tienen algún tipo de complicación? ¿Dejo de usar lentes? Si es así, ¿por cuánto tiempo? Muchas preguntas, y eso es por lo que somos clínicos. Es por eso que hemos invertido tanto tiempo en educación, para asegurarnos de que usamos esa información correctamente. Entonces, práctica basada en la evidencia. ¿Qué piensan cuando escuchan esa palabra? Bueno, esta es una definición, yo creo que es bastante útil esa definición, concienzuda, explícita y uso juicioso de la mejor evidencia actual al tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. Tenemos un paciente individual en nuestra silla con quien tenemos que tratar, pero queremos tratar con ellos de la mejor manera posible. Y queremos aprender no solo de nuestra experiencia clínica, sino también de ensayos sólidos que prueben cosas que podríamos pensar, esto es un enfoque mejor, en realidad debe haber sido probado en comparación con un enfoque convencional, para demostrar que ese es realmente el caso si eliminamos todas las formas de sesgo. Y el problema es que tenemos muchos sesgos inconscientes. Esto realmente ha pasado a primer plano en los últimos años con cosas como el movimiento Black Lives Matter. En realidad, cuando contratamos a alguien, por ejemplo, está bien demostrado que tendemos a contratar personas que sean como nosotros. La policía es mucho más probable que detenga y registre a alguien que es de una orientación étnica diferente a la de ellos. Así que de nuevo, este sesgo inconsciente es reconocido en todas las formas de vida y necesitamos reconocerlo también en los términos de nuestra práctica clínica. Entonces, en realidad necesitamos esforzarnos de forma consciente. Se trata de una reflexión explícita sobre el tema en cuestión. Y para ese individuo en particular que puede pertenecer a un grupo étnico que no ha sido investigado, por ejemplo. Y juiciosos, tenemos que juzgar la evidencia, no solo tener en cuenta lo que dice un artículo de investigación, sino mirar cómo fue el diseño de ese estudio. ¿Fue lo suficientemente sólido como para hacer las declaraciones que está haciendo? Así que eso es lo que buscaremos juntos durante la siguiente media hora. Este es el esquema que a menudo vemos cuando la gente está hablando de práctica basada en la evidencia.
3 círculos superpuestos con la práctica basada en la evidencia como el centro de todo. Tenemos nuestra mejor evidencia científica extraída de estos trabajos de investigación. Estos trabajos de investigación han sido revisados críticamente, por lo que han sido enviados a una revista para una revisión por profesionales. Normalmente habría al menos 2 revisores que lo mirarían y darían sus comentarios a la persona que lo escribió. Esa persona necesita abordar esos comentarios y solo cuando esos revisores están satisfechos, el director editorial decidirá si eso se puede publicar en su revista. También tenemos experiencia clínica. Es importante que aprovechemos eso también, particularmente si somos más experimentados con más años de experiencia. Y es a partir de la experiencia clínica cuando las cosas deberían pasar a las pruebas científicas para que sea probado o desmentido. Pero el círculo final, que de nuevo es realmente importante, son los valores del paciente. Los pacientes viven en diferentes ambientes, tienen diferentes cosas que son importantes para ellos. Todos ellos deben ser informados de lo que se les hace. Hoy en día hablamos de toma de decisiones en colaboración. El paciente es una parte muy importante en la toma de decisiones si va a estar dispuesto a cumplir con el tratamiento para que funcione mejor en su situación particularmente. Entonces, los 3 elementos deben estar ahí. Sin embargo, este tipo de diagrama para mí no es ideal, porque sugiere que todos son iguales y de alguna manera hay una muy pequeña cantidad de práctica basada en la evidencia en el centro. Bueno, en realidad se trata de fluir, así que en efecto tenemos estas 3 áreas. Experiencia clínica, absolutamente, pero evidencia de investigación. Esos ensayos sólidos realmente deberían ser la pieza central de nuestra toma de decisiones, pero bien intercalado con los valores del paciente. Así que se trata del progreso de nuestra práctica basada en la evidencia, en lugar de la práctica basada en la evidencia, siendo un área pequeña donde esas cosas se superponen. Así que con suerte, si tienen esto en mente durante el resto de la presentación, obtendrán ese flujo de lo que deberíamos estar haciendo para informar sobre nuestra práctica basada en la evidencia. Y más tarde hablaremos de dónde obtendremos esa información, particularmente para esa zona intermedia. Por supuesto, experiencia clínica, eso es de nuestra experiencia clínica, el tiempo invertido en esta práctica, los entornos más diversos. Cuanto más rica sea la experiencia clínica, y también podemos aprovechar la experiencia clínica de otras personas. El paciente es de esperar que esté sentado en la silla con nosotros y una consulta con ellos con buenas habilidades de comunicación. Podemos extraer esa información, pero en realidad la mejor evidencia de investigación se basa en décadas de investigación, cientos de artículos. Entonces, ¿cómo puede un clínico manejarlo fácilmente para informar de su decisión sobre la práctica basada en la evidencia? También debemos recordar que esto no se trata solo de la efectividad de un tratamiento ni la eficacia de usarlo, sino también aspectos como la puntualidad. 4 veces al día, 2 veces al día, durante cuánto tiempo se debe usar, todo ello estará influenciado por el paciente y lo que está dispuesto a hacer, y también, por supuesto, según la gravedad de la enfermedad. Pero hay otras cosas como la seguridad que son realmente importantes. Y lo que tenemos en cuenta aquí es siempre la relación riesgo-beneficio. Si tomamos algo como un uso prolongado, tiene mayores riesgos en todos los estudios en comparación con las rutinas de uso diario, por ejemplo. Pero en algunos casos, realmente el uso continuo es su única opción. Y para cosas como las lentes tipo vendajes es absolutamente esencial. Ahí podemos ver que la relación riesgo-beneficio se basa mucho en el uso de la lente con una base de desgaste continuo, mientras que para un ojo sano, esa misma lente podría no ser apropiada para el desgaste continuo. Por eso es importante mantener siempre el equilibrio entre seguridad y efectividad. Miru 1 Month delivers one of the highest levels of oxygen transmission. Available in sphere, toric, and multifocal. Miru 1 Month contact lenses from Menicon. Remedy.com
Así que pensemos en detalle sobre esa evidencia de investigación. Como dije, luego voy a hablar sobre cómo todo eso se ha reunido para nosotros, porque no tenemos cientos de horas libres en nuestra práctica clínica para estar mirando todos estos documentos, aunque, de nuevo, las conferencias de educación continua con base científica y también la industria son un gran apoyo. Muy a menudo se publicarán resúmenes de todos los documentos, cada mes, por ejemplo, que luego ustedes pueden, pero muy rápidamente, en 1 o 2 páginas, leer sobre todo lo que está pasando en la ciencia en su área. Pero pensemos en los diferentes niveles de evidencia dentro de los ensayos de investigación, porque de nuevo, no solo porque se dice en un documento, no significa que sea el nivel más alto de evidencia. Entonces, comenzando desde abajo, tenemos nuestra opinión experta, nuestras editoriales, cartas, evidencias anecdóticas. Así que ese soy yo como investigador o clínico diciendo que esto es lo que creo que es el caso. No fue juzgado por nadie más. Pueden reflexionar sobre mi experiencia clínica y conocimiento o falta de ella en términos de cuán importante es eso. Esa es la amplitud de la información que tenemos sobre muchos temas, porque en realidad es ahí donde generalmente vienen las cosas. Alguien prueba una nueva lente y le pedimos opinión al respecto, pero en realidad eso es un nivel de evidencia muy bajo, equivalente al estilo Google. En realidad eso es lo que pienso, eso es lo que voy a poner en mi blog. Tomando eso y aplicándolo a nuestros pacientes, tenemos que hacerlo con un alto nivel de cuidado. ¿Y qué es lo que provoca este cuidado? Bien, 2 aspectos diferentes. Uno es el riesgo de sesgo. El riesgo de sesgo es muy alto porque voy a ser influenciado, como dije, inconscientemente a menudo por la gente que me rodea, y la calidad de evidencia mejora a medida que el riesgo de sesgo disminuye. Pero también dentro de los estudios hay diferentes niveles. Tenemos lo que llamamos nuevos estudios observacionales. En este caso, alguien ha observado un efecto particular y lo ha informado. Pero una vez que llegamos a estudios de nivel superior, están diseñados experimentalmente. Esto no es fortuito, tenemos un cuidado especial en el diseño para asegurarnos de minimizar el sesgo. Y luego, finalmente, el nivel más alto de estudio, donde en realidad no se ve a pacientes en absoluto, pero se basa en estudios que han desarrollado evidencia y los pone a todos juntos. Entonces, ahora no solo tenemos a un investigador en un entorno con un conjunto de pacientes. En realidad tenemos múltiples estudios, muy a menudo de diferentes partes del mundo, diferentes pacientes, diferentes niveles de gravedad de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre la eficacia y seguridad de este tratamiento? Así que las opiniones de expertos de nivel básico tipo Google no deben ser descartadas, pero en realidad es un nivel muy bajo de evidencia. Por encima de eso, tenemos informes de casos. Alguien ha tomado esa observación y ahora lo ha escrito. Hay un nivel de escrutinio, así que se ha ido a una revista, un par de personas lo han visto y han hecho comentarios al respecto. Ha ido hacia atrás y adelante para llegar a un estado que en realidad ahora debe reflejar un caso particular. Así que es mejor que solo un informe anecdótico. Tenemos un poco más de información para juzgar lo que ha hecho esa persona y con suerte su reflexión sobre por qué lo hizo, pero aún con un bajo nivel de evidencia. No hay mucha información, no hay muchos casos para ver, entonces nos preguntamos si es este un caso sólido. Y sobre eso tenemos nuestra serie de casos. Así que ahora tenemos varios pacientes que se han escrito que tenían una enfermedad en particular o usaban una lente en particular. Así que estamos empezando a tener una mejor idea en 8 de cada 10 circunstancias. Esto parece ser eficaz para mejorar la agudeza visual, por ejemplo. Pero esto es todavía observacional. Esto no está controlado de ninguna manera. Subiendo un poco más, entonces, el siguiente nivel de observación es un estudio transversal. Esta es una evidencia de mayor nivel porque generalmente contará con más pacientes. Por ejemplo, estamos mirando la prevalencia del ojo seco. Tomamos una cohorte, todos los pacientes que asisten a nuestra clínica o todas las personas del área de Birmingham, por ejemplo. Y vamos a verlos con una rutina fija para observar la prevalencia de una condición en particular. ¿Cuántos usan un tipo particular de lentes de contacto? ¿Cuántos tienen síntomas del ojo seco? Pero aún así, esto es observacional, más controlado de lo que veníamos haciendo antes, pero todavía observacional.
Mejor entonces es que empecemos a tener nuestros estudios de casos controlados. Así que ahora tomamos por ejemplo a alguien que tenía la lente en comparación con alguien que no la tenía y observamos las diferencias en el resultado. Estos siguen siendo observacionales porque son retrospectivos, así que estamos mirando hacia atrás y estamos mirando nuestras notas. Ahora, por supuesto, no hemos controlado exactamente cómo se realizaron esas pruebas, si fue la misma persona la que lo hizo, si el entorno fue el mismo o la misma época del año, por ejemplo. Pero es mejor que otro estudio observacional que ya tenemos. Mejor, por supuesto, que retrospectiva es tener prospectiva. Así que miramos hacia adelante ahora. Si miramos hacia adelante podemos controlar más las cosas, podemos poner nuestra ética en su lugar, pero aún así este es un estudio de cohorte. Así que echemos un vistazo a las personas que encajan con un tipo de particular de lente y qué tan cómodas dicen que son. No tenemos ninguna comparación allí. Pero al menos ahora tenemos un grupo de pacientes controlados de una manera particular, donde estamos observando cómo algo tiene un poco de impacto en ellos. Los siguientes niveles son entonces nuestros ensayos clínicos. En un ensayo clínico tenemos un diseño más sólido, está controlado en estos términos. Ahora tenemos sí una comparación. En un ensayo clínico no aleatorizado tendemos a tener un grupo, tal vez esté equipado con un tipo de lente intraocular en nuestra práctica, y echamos un vistazo a otro grupo que está equipado con una lente intraocular diferente a la nuestra. El peligro aquí es que la división en grupos bien puede ser algo sobre el paciente o algo sobre el practicante, algo que ha visto. En realidad esta persona está un poco nerviosa por tener un lente intraocular acomodativa, así que le daré una esférica, mientras que esta es un poco más agradable y por eso le daré una más complaciente. Allí está el problema, es que la propia naturaleza del paciente podría influir en lo positivo que sea al informar del resultado. Menos de un problema con medidas objetivas, más un problema con medidas subjetivas. Así que en realidad un nivel más alto de evidencia aún entonces son nuestros ensayos controlados aleatorios. Aquí, que tengo unas 100 personas que entran en mi consulta, elijo al azar, digamos, que por sorteo o por un generador digital de números, quiénes entran al grupo A y quiénes lo hacen al grupo B. No el paciente, no el médico, en términos de decidir si vas a un grupo o a otro, y por lo tanto es mucho más sólido. Es probable que estos grupos, si tenemos suficientes de ellos, sean iguales en términos de edad, sexo y etnia, y luego los seguimos. Idealmente estarían enmascarados, por lo que no sabrían qué tratamiento están recibiendo, si están llevando una lente escleral con una cierta permeabilidad al oxígeno o una diferente. Y del mismo modo, el investigador que está haciendo las mediciones también estaría enmascarado, así que en general esto es un equipo de investigación. Alguien que ajuste la lente, que sepa qué lente va en qué paciente, por supuesto, pero en realidad entonces no están involucrados en las medidas del ensayo clínico. Entonces cuando estoy haciendo mi medición no puedo influir en el estudio cambiando mi enfoque ligeramente o realmente buscando esa mancha, mientras que eso no pasa tanto en el otro grupo cuando no lo espero. Hay algunas cuestiones éticas sobre este tipo de enfoque. Lo clásico en este momento es la ortoqueratología. Cuando la ortoqueratología comenzó a utilizarse para el control de la miopía, fue muy razonable y apropiado tener un ensayo controlado aleatorio, porque en realidad no sabíamos si iba a ser eficaz. Había alguna evidencia anecdótica en el fondo de nuestros estudios observacionales, pero nada probado. Así que parecía razonable escoger a algunos niños, ajustarlos con la lente Ortho-K y a otros equiparlos con gafas o una lente blanda. Pero en realidad, a medida que pasaba el tiempo y los estudios han demostrado consistentemente un efecto beneficioso, en realidad comienza a ser muy poco ético elegir a algunos niños al azar y decir, bueno, en realidad resulta que estás en el grupo que no va a tener un tratamiento que nosotros sabemos que es eficaz porque queremos compararlo con un nuevo tratamiento. También sabemos que los padres no quieren eso, así que a menudo detienen el ensayo si ese es el caso de su hijo. Así que en esos casos comenzamos a cambiar lo que es ético, y en realidad un estudio de dosis podría ser ético, así que ambos niños reciben un Ortho-K, pero en uno ajustamos la lente de una manera que creemos que puede mejorar las cosas anecdóticamente aún más. Así que incluso durante el ciclo de vida de un producto en particular, la forma en que hacemos esos ensayos de control aleatorios puede cambiar.
Ya hemos echado un vistazo a nuestros estudios observacionales, también lo hicimos con nuestros estudios experimentales, pero finalmente tenemos que pensar en esa valoración crítica. Así que ahora estamos viendo artículos de revisión que unen múltiples estudios y los evalúan. Así que tenemos nuestras fuentes evaluadas críticamente. Cuando hablamos de una evaluación crítica, esto no es solo un informe. Bueno, esta prueba dijo que encontraron esto y esta prueba dijo que encontraron eso. Lo que hacen en realidad es echar otra vez un vistazo a esa evidencia y ver cuál es el riesgo de sesgo en ese estudio en particular, para fortalecer o debilitar la afirmación que han realizado los investigadores. Y lo que consideran el nivel más alto de evidencia es lo que llaman una revisión sistemática. Así que esta vez la revisión se realiza para responder a una pregunta muy específica. Y se hace en etapas, por lo que ¿cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cuál será entonces mi búsqueda de literatura y los términos exactos que voy a buscar? ¿Cuál es mi enfoque en términos de lectura de los resúmenes? Inicialmente usando eso para definir si la evidencia que estoy buscando está ahí. ¿Cuáles son mis criterios de inclusión y exclusión, que se reduce a definir los 20 artículos que parecen ser relevantes para el resumen? Buscaré cada uno de esos documentos y los leeré. Ahora veré que en realidad solo 8 de ellos son totalmente relevantes y de ellos 8 solamente voy a poner los datos juntos en algo parecido a un diagrama de bosque que dicen en realidad en comparación con la variabilidad cuál fue la efectividad de ese tratamiento. Podemos ver ahora que en general, tal vez Ortho-K es un tratamiento para el control de la miopía en todas las poblaciones relevantes sobre las que hice mi pregunta. Pueden ver entonces que no están recopilando datos nuevos, pero están juntando estos estudios en cosas como las reseñas Cochrane. Así que esperamos que esto les muestre que hay muchos tipos diferentes de estudios. Tener este tipo de conocimiento sobre los estudios en general es muy importante. Pero dentro de estos estudios particularmente, ahora en términos de nuestros estudios experimentales, tenemos varias opciones como investigadores acerca de cómo abordamos la evolución de una pregunta de investigación. Y eso también es importante para nosotros. El primero de ellos es lo que llamamos secuenciación. Tenemos un grupo de pacientes y queremos evaluar en este caso dos productos, dos enfoques, enfoque A y enfoque B. Podemos tener dos grupos paralelos, idealmente aleatorizados en términos de si están en el método A o en el método B. Los ajustamos con la lente o hacemos nuestra opción de gestión sobre ellos y los seguimos a ambos durante un periodo determinado de tiempo. Idealmente, el mismo tiempo. A veces, las personas tienen controles históricos, pero el problema con eso es que necesitan ser emparejados muy cuidadosamente en términos de edad y sexo, por ejemplo, pero también de entorno. Tomamos nuestro control de la miopía de nuevo como un ejemplo y sabemos que el control de la miopía cambia en relación a su eficacia en los meses de verano en comparación con los meses de invierno. Entonces, si tiene un control histórico, no exactamente al mismo tiempo, eso puede influir en su comparación. Así que esos son mis grupos paralelos, muchas ventajas, pero en realidad tenemos una variabilidad natural entre individuos, así que, de hecho, tenemos dos grupos que tendrán variabilidad natural, así que el efecto debe ser bastante grande para que podamos verlo. Esos grupos individualmente necesitarán ser relativamente grandes. Tenemos otros enfoques que podemos usar para permitirnos tener más fuerza en cuestión de determinar un efecto, pero con menos participantes. Podemos optar por una prueba cruzada. Entonces aquí nuevamente tenemos dos grupos, idealmente aleatorizados en cuanto a la selección de quién comienza con A y quién comienza con B, pero con muchas correcciones visuales. Por ejemplo, la agudeza visual obtenida de un dispositivo no afecta al sistema cortical, no durante un periodo corto de tiempo al menos. Así que en realidad podemos tener un grupo con el enfoque A y un grupo con el enfoque B, y después de un periodo de tiempo establecido, le damos un periodo de lavado para que ese efecto desaparezca y los cambiamos de carril alternativo. Así que ahora tenemos un grupo con variabilidad limitada entre el mismo grupo,
comparado 2 veces con los diferentes tratamientos. Entonces, podemos tener mejores resultados con grupos más pequeños que hacerlo en paralelo, pero por supuesto, si ustedes están buscando, por ejemplo, un medicamento para controlar el glaucoma, no pueden luego cruzarlos en un segundo tratamiento porque el efecto del primero, con suerte, debería ser razonablemente duradero, al menos con respecto a daños del campo visual. Y afortunadamente, para el cuidado del ojo tenemos otra opción, y esa es un ensayo contralateral. De hecho, tenemos 2 ojos. Así que hay efectos que son sinérgicos. Por ejemplo, cuando golpea un ojo, el otro también llorará. Entonces tenemos que estar atentos a esa reacción cruzada. Pero en muchas cosas podemos poner, por ejemplo, un diseño de lentes de contacto en un ojo y una lente de contacto diferente en el otro, siempre y cuando cambiemos entre ellos para un paciente individual, o si la lente A va a la derecha o la izquierda es aleatoria, entonces se limita gran parte del sesgo. Nuevamente tenemos un buen sistema de control porque nuestros ojos están muy relacionados, así que en este tipo de enfoque, lente A o lente B o enfoque A, seguimos a estos pacientes y nos ocupamos de eso. Obviamente, como cosas como la comodidad son más difíciles porque es difícil decir si la comodidad viene de este ojo comparado con este ojo, tal vez, pero de nuevo es un enfoque del tipo muy controlado. Así que esa es nuestra secuencia. Como sabemos, tenemos 2 ojos, así que podemos hacer cosas como estos resultados contralaterales, podemos hacer estudios binoculares, eso es muy realista para temas como la visión, pero también podemos hacer estudios unilaterales si no queremos impactar la visión, si estamos probando una nueva lente, por ejemplo. Entonces, en lo que tenemos que ser cuidadosos aquí, porque los 2 ojos están muy relacionados, es que si usamos ambos para el mismo tratamiento, no podemos poner ambos en nuestro análisis estadístico sin sesgo, a menos que usemos algunas pruebas estadísticas inteligentes. Entonces, cuidado con los estudios donde en realidad informan el número de ojos y de hecho han usado los 2 ojos para la mayoría de los pacientes. Es posible que hayan sesgado sus resultados aumentando el número aparente de pacientes, pero solo son ojos relacionados. Y luego tenemos el factor final, es la comparación que tenemos. Hemos hablado entonces de estudios observacionales donde estamos generalmente mirando atrás en el tiempo o a una observación particular en el caso, de ensayos más controlados donde estamos buscando introducir una nueva lente a un grupo particular, y luego tenemos ensayos de comparación donde tenemos 2 grupos, un ensayo cruzado o un ensayo contralateral donde estamos minimizando ese sesgo para observar un tratamiento en particular. Entonces hay mucha información aquí de lo que los practicantes necesitan saber antes de leer los estudios, pero en realidad necesitamos que nos ayuden. Hay tantos estudios por ahí, más de 10.000 nuevos estudios entre TFOS DUS 1 en 2007 y TFOS DUS 2 en 2017. No hay tiempo para mirar todos ellos. Así que en realidad, ¿dónde podemos encontrar toda esta información? Bueno, afortunadamente tenemos estas revisiones basadas en consenso, números especiales de revistas donde un grupo de personas, un grupo de expertos, se unen para reunir toda esa evidencia y hacer esa evaluación crítica para nosotros. Los más famosos en nuestro campo son los TFOs, el Tear Film y los informes de la Ocular Surface Society desde 2007 con DUS 1, Dry Eye Workshop 1, el más reciente Dry Eye Workshop 2 en 2017. Y ese grupo también ha observado cosas como la incomodidad de la lente de contacto y la enfermedad de la glándula de meibomio. Todos los informes realmente muy importantes en nuestra área de la superficie ocular y lentes de contacto que nos ayudan a ver lo que dice la literatura, cuál es la evidencia para respaldar las declaraciones que estamos haciendo en las discusiones que tenemos con nuestros pacientes. Más recientemente tenemos los informes de la International Myopia Institute. Estos fueron publicados en Oftalmología de Investigación y Ciencia Visual. Todos ellos son de libre acceso. Y esto se publicó hace poco, en 2019. Nuevamente, una gran cantidad de información sobre cosas como el modelo animal para el control de la miopía. Preguntas como, ¿es apropiado probar el control de la miopía en un pollo o una musaraña de árbol y luego trasladar eso a un humano? Los diferentes tipos de intervención, farmacéutica, gafas, lentes de contacto, diseño de ensayos clínicos.
¿Qué debería estar haciendo la industria y cómo deberían comercializar estos ensayos? ¿Cómo aplica esto a la práctica clínica? Y nuevamente, estos números especiales son todavía bastante largos, normalmente unas 400 páginas, así que generalmente lo que sale de eso es 1 a 2 resúmenes clínicos y de nuevo, la comunicación para pacientes también. Entonces, es realmente muy importante con respecto a ayudar a entender rápidamente toda esta evidencia reunida y lo que debería hacer ustedes para su práctica clínica. Y ahora, ¿qué pasa con las lentes de contacto? ¿Tenemos tal informe sobre las lentes de contacto? Por supuesto, estos informes, ya sea sobre ojo seco, enfermedad de glándula de Meibomi o malestar de las lentes de contacto, que son muy relevantes, por supuesto, incluso control de la miopía. Todos ellos contribuyen al área de las lentes de contacto, pero hay muchas áreas que no están cubiertas. Entonces, el año pasado decidimos que deberíamos hacer algo equivalente con las lentes de contacto, y de ahí el título de esta presentación: Informes académicos sobre lentes de contacto basados en evidencia. Y la PCLA está apoyando esta iniciativa. Será publicado en su revista Lentes de Contacto y Ojo Anterior, y esto será en marzo de 2021. Y esto reunirá toda la evidencia, más de 18.000 artículos en total publicados en los últimos 50 años sobre lentes de contacto, mostrando esta información conjuntamente, evaluándola críticamente, para que podamos ver dónde tenemos esa evidencia y dónde no tenemos esa evidencia. ¿Cuáles deberíamos usar en el futuro? La bioquímica de materiales, de lentes, recubrimientos, gotas de confort y soluciones. ¿Qué pasa con estos estudios comparativos de la solución A y la solución B? ¿Qué debo usar? ¿Qué debería aconsejar? ¿Cuáles son los mejores antibacterianos, por ejemplo? ¿Cuáles de esas gotas de confort se pueden utilizar de forma segura con lentes de contacto y que sean efectivas? ¿Qué pasa con los materiales de las lentes? ¿Cómo impacta eso con la interacción, con la solución? El profesor Mark Wilcox liderará ese grupo como un experto, líder en esa área de la Universidad de Nueva Gales del Sur. También tenemos materiales y el diseño de lentes y su impacto en la anatomía y fisiología del ojo. ¿Qué pasa con ese diseño de borde? ¿Qué pasa con ese material de CAM? ¿Y cómo impacta eso en el ojo? Y por lo tanto, ¿qué elecciones deberíamos hacer? A esto lo dirige Phil Morgan de la Universidad de Manchester. Ortoqueratología, muy relevante para esta audiencia, dirigido por la profesora Pauline Cho de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Nuevamente, no solo sobre el control de la miopía, sino sobre el uso de ortocare en general. ¿Cuál es la mejor práctica? ¿Qué sabemos sobre su uso y su seguridad? Ese tipo de características. Tenemos a la doctora Melissa Barnett de los Estados Unidos liderando nuestro grupo buscando lentes esclerales. Nuevamente, un área realmente importante, un montón de nuevos conocimientos. Por supuesto, se ha vuelto mucho más popular. El número de publicaciones en esta área ha aumentado. Juntemos eso y obtengamos un consenso sobre lo que nos están diciendo. Complicaciones de las lentes de contacto seguro han cambiado a lo largo de los años a medida que hemos mejorado nuestro material. La profesora Fiona Stapleton ha hecho un gran trabajo sobre esto y lidera un grupo de expertos que están analizando la situación actual en términos de cuándo ocurren estas complicaciones, podemos predecirlas, cómo deberíamos gestionarlas mejor. La profesora asociada David Jacobs de los Estados Unidos está analizando el uso médico de lentes de contacto para el queratocono y todo tipo de otras condiciones, lentes de vendaje. ¿Cuál es la elección con respecto a las mejores lentes para usar? ¿Qué información tenemos? La óptica de lentes de contacto en términos de lentes tóricas, lentes de presbicia, está dirigido por la doctora Catherine Richdale de la Universidad de Houston. Nuevamente, temas realmente importantes, cómo elegir entre un diseño de presbicia y otro. Mucha gente habla de cosas como el tamaño de la pupila determinando qué óptica está cubierta por la pupila y por lo tanto la luz que entra en la pupila, pero hay artículos que sugieren que eso no es así. Entonces, ¿cuál es la verdad?
Las futuras aplicaciones de lentes de contacto están siendo cubiertas por el profesor Lyndon Jones, un área realmente importante, cosas como el diseño de fármacos, monitoreo de la presión intraocular, el muestreo de la película lagrimal, todo tipo de posibilidades para las lentes de contacto del futuro que abrirían el mercado más todavía. Nuevos grupos están equipados con lentes específicamente porque están en la superficie ocular y pueden proporcionarnos nueva información o bien administrar otras condiciones. Y finalmente, dirijo el informe sobre la práctica de lentes de contacto basada en evidencia, observando específicamente el desgaste de lente blanda y RGP en términos de las implicaciones y cómo vamos a hacer ese proceso de adaptación, qué sabemos sobre el cumplimiento, cómo deberíamos llevar a cabo nuestro seguimiento, con qué frecuencia, qué información debemos dar a los pacientes, cómo es mejor optimizar ese cumplimiento, todo tipo de preguntas importantes. Y muchas veces pensamos que sabemos la respuesta, pero cuando miramos la evidencia de la investigación no está ahí. Esa es solo la evidencia anecdótica en el nivel más bajo. Así que, de nuevo, lo que deberían hacer es dirigir a las personas acerca de lo que pueden decirle con seguridad a los pacientes, por lo que sabemos al menos sobre los hechos, pero también desafiar a los investigadores sobre las áreas donde necesitan informarnos mejor, y a los fabricantes en lo referente a nuevas áreas, nuevas oportunidades para ser emprendedores. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, nosotros tenemos expertos en cada uno de estos grupos, cerca de 10 personas, y estas personas han sido divididas para escribir las subsecciones de ese informe. Después revisan el informe completo, por lo que es mucho más firme que un documento normal que sería revisado quizás por 2 personas. Una vez que ha sido revisado por ese comité y se realiza la primera etapa del borrador, entonces eso pasa a todos los miembros, unos 100 miembros en total que revisarán esos informes, asegurándose de que hemos cubierto todos los ángulos, toda la literatura, asegurándose que no hemos perdido ningún factor clave. Y luego, finalmente tenemos la armonización para asegurarnos de que cosas como la terminología sean apropiadas en todo momento y sean publicadas en lentes de contacto y ojo anterior en marzo de 2021. Esto es un gran proceso, pero realmente muy importante para ayudar a los clínicos en un informe mucho más breve a manejar bien la evidencia que tenemos y la que no tenemos. Pero también entonces podemos conducir a la difusión de esa información en términos de educación profesional continua. Documentos resumidos brevemente para recapitular esos informes. Y también se puede comunicar a los pacientes, por ejemplo, acerca de cosas como la eficacia de Ortho-K o el potencial de las lentes esclerales para el desgaste de lentes de contacto del futuro. Por supuesto que los tiempos están cambiando también. El COVID-19 ha tenido un gran impacto en todos nosotros. Hemos tenido que cambiar muy rápidamente la forma en que interactuamos con los pacientes y entre nosotros. Esta, por ejemplo, es una conferencia virtual en lugar de una conferencia cara a cara como se planeó originalmente, así que en realidad deberíamos aprovechar esta oportunidad. Ahora estamos empezando a tener esta habilidad para aprovechar más la información sobre colegas de todo el mundo, pero también al mismo tiempo nos permite cambiar nuestra práctica para estar mucho más basados en la evidencia. Los datos digitales pueden ayudarnos de nuevo a tener un acceso fácil a ello en nuestros teléfonos o a las tabletas, y nosotros deberíamos estar pensando en cómo estamos cambiando constantemente nuestra práctica, porque las cosas que eran relevantes cuando nos formamos o incluso cuando hicimos el desarrollo profesional continuo el año pasado ya han cambiado. Hay muchos artículos publicados cada semana. En cuanto a publicaciones, la mayoría de esas publicaciones son mensuales y obtenemos más información. Así que de nuevo, necesitamos como clínicos pensar en cómo aprovechar ese conocimiento para avanzar en nuestra práctica en lugar de simplemente confiar en lo que nos enseñaron originalmente. De lo contrario, estaremos actuando como un técnico, simplemente haciendo las cosas en cierto orden y de cierta manera, en lugar de como un clínico reunir esa evidencia y tratar a los pacientes de la forma más adecuada. Un ejemplo de ello es la regla 20-20. Lo escuchamos en la televisión, escuchamos a los practicantes hablar con los pacientes sobre esto. Realmente es una buena forma de comunicar información, pero en realidad observemos la evidencia. No hay evidencia de que tomar un descanso de 20 segundos sea óptimo. No hay evidencia de que 20 pies sea óptimo. Tampoco de que en realidad cada 20 minutos en lugar de 10 minutos o cada hora sea óptimo. No hay evidencia de la regla 20-20.
Tiene mucho sentido, sabemos que la estabilidad lagrimal, si miras fijamente, se romperá y causará malestar. Sabemos que la gente tiende a parpadear menos cuando mira una pantalla, así que tenemos fragmentos de evidencia anecdótica que insinúan que podría ser una sugerencia apropiada, pero nadie ha hecho la investigación sobre eso todavía. Con muchas de estas cosas que creemos o escuchamos, pensamos, si apliquemos eso a nuestra práctica, en realidad no tiene una base sólida y al hacerlo nosotros no solo perpetuamos el pensamiento de otras personas, muy bien, lo usaré yo también. Asegurémonos de que como profesionales del cuidado de los ojos nos seguimos basando en la evidencia. Así que gracias a la BCLA por la oportunidad de reunir a estos grupos de expertos para examinar esta información y publicarla, como dije, en marzo de 2021. Y realmente les desafío a que piensen en su práctica y cómo cambiará al salir de esta conferencia virtual para realmente resolverle el mantenimiento de su práctica de vanguardia, asegurándose de que la gente viene a ustedes porque son quienes les entregarán la mejor práctica posible para que tengan la mejor calidad de vida posible. Y de la misma manera los investigadores puedan conocer las áreas en las que deberían estar buscando y que la industria siga siendo emprendedora en cuanto a llenar esos vacíos donde no tenemos esa evidencia. Así que gracias de nuevo por su atención y espero que esto haya sido útil para su práctica y para su pensamiento a medida que avanzan.